Bueno, nos piden mostrar un ejemplo eh, donde se utilice la fórmula de velocidad que dice que la velocidad instantánea es el límite cuando el delta de t tiende a cero, delta de x sobre delta de t, donde x, atención, es función del tiempo. Esta fórmula realmente cambia, que tenemos, si vamos a calcular un límite, pues necesitamos que dependa de una sola variable. Vamos a ver qué pasa con este delta x, convertimos x como función del tiempo, pero para hacerlo entendamos un poco qué quiere decir el concepto de velocidad instantánea. Supongamos que tenemos una gráfica que nos muestra la posición de un objeto que la vamos a llamar X, no necesariamente es el eje X tradicional que usamos, es X simplemente distancia, o sea, esa va a ser mi Y, y vamos a hacer que dependa de una variable que en este caso es tiempo. Supongamos que este es el comportamiento de esa función, o sea, como así. Entonces, este es X como función del tiempo. Voy a cambiar de color. Supongamos que me piden la velocidad en este instante, en este punto, ¿cierto? T. Para encontrar esa velocidad en física, se ingeniaron usando límites lo siguiente. Supongamos que aquí tenemos un delta de t, o sea, un poco más de t, ¿cierto? Este delta de t, y aquí vamos a tener las imágenes. Esta imagen es x evaluado en t y esta imagen es x evaluado en t, miren, t más delta t. Si yo calculo las diferencias, o sea, de distancia recorrida entre tiempo, que es la fórmula de física de velocidad, tengo que la velocidad va a ser x evaluado en t más delta t menos x evaluado en t dividido la diferencia entre t más delta t menos t. Recuerden, es punto final, ¿cierto? Este es el punto final menos punto inicial. O sea, cuando dice en Y, el punto final es este, el punto inicial era este. Por eso fue lo que calculé. Ese es el delta x que tenemos acá. El delta t es la diferencia entre lo que tenía final y lo inicial. Por eso, cuando hago esta operación, miren, t menos t aparece. Entonces voy a tener esta fórmula. Voy a tener x t más delta t menos x evaluado en t sobre delta t. Como a mí me interesa la velocidad instantánea, entonces tengo que hacer que este delta t sea muy pequeño para que se acerque este valor, se acerque lo más que se pueda a t. Para hacer eso, o sea, en este instante, debo hacer que el límite, que esto tienda, que este delta t, que es el que tengo que hacer muy pequeño, tienda a ¿qué? A ser 0 para que se acerque más. Y esta es la fórmula de velocidad instantánea. Esta es la velocidad instantánea. Esta fórmula que está acá se convierte en este límite que está acá, ¿cierto? Ahora vamos a verlo con un ejemplo tal como nos lo pidieron, un ejemplo numérico. Vamos a suponer, pues permítanme abrir un poco de espacio acá, que me piden la velocidad instantánea sabiendo lo siguiente. Supongamos que yo tengo que x, perdón, es igual a 2 veces el tiempo al cuadrado menos 1. O sea que x, aquí miren, mi x está en función del tiempo. Me piden encontrar la velocidad instantánea.
O sea, me piden calcular este límite. Si yo aplico esa fórmula, yo tengo que la velocidad, vamos a ponerlo aquí, es igual al límite cuando delta t tiende a 0 de denominador es delta t, ¿cierto? En la fórmula, y me piden evalúe esa función, atención, es evaluar la función en temas delta t, o sea, donde tenga el t, reemplazo por temas, temas delta t, o sea que tengo dos veces, hacerlo entre corchetes, dos veces t más delta t al cuadrado menos 1. Miren, ahí hicimos esta primera parte. Evaluamos la función en temas delta t, o sea, cambié la t por temas delta t. Y luego la fórmula continúa y me dice reste x en t. Como aquí tengo x dependiendo de t, es restar lo mismo que tengo acá, o sea, la función en t. 2t2 menos 1. Ya con esto puedo proceder a calcular el límite. Antes de borrar, miremos rápidamente una cosa. Si yo sustituyo directamente, que es la forma tradicional, miren con qué problema me va a encontrar. Me va a encontrar con que delta t es 0 abajo, tengo un denominador con 0. Y adicional a eso, si lo reemplazara arriba, tengo t más 0, es t cuadrado. Entonces t más 0, perdón, es t al cuadrado, t cuadrado. Entonces tengo 2t cuadrado menos 1 menos 2t cuadrado menos 1. O sea, una cantidad igual menos otra igual me quedaría 0 sobre 0. Cuando tengo una indeterminación, pues entonces lo que tengo que hacer es álgebra para eliminar esa indeterminación y poder calcular el límite. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces vamos a hacer un poco de álgebra que nos permita calcular ese límite. Entonces tenemos que B es límite cuando delta t es 0. Resolvamos esto. Entonces este es 2 veces, miren, esto es un binomio al cuadrado, entonces el primero al cuadrado. De una vez podemos ir multiplicando por 2, 2t2, más 2 veces el primero por el segundo, o sea, 2t por delta t, pero por este 2, 4t por delta t, más delta t al cuadrado, pero como está este 2, 2 delta t cuadrado, menos 1, menos, este menos destruye estos paréntesis, queda menos 2t2 más 1, todo sobre delta t. Antes de volver a evaluar, miremos, de evaluar el límite, miremos qué podemos cancelar. Tengo este y este se pueden ir. Tenemos este número y este número se pueden ir. Y todo, miren, me quedó en función de estos dos. Entonces queda límite cuando delta t tiende a 0 de, inclusive saquemos factor común de una vez aquí, delta t. De delta t que multiplica a 4t más 2 delta t sobre delta t. Si yo evalúo, miren, si yo evalúo, ya todavía voy a tener el problema de tener el 0 abajo, pero precisamente hice toda esta álgebra para eliminar el problema del 0. Miren, este de acá y este de acá se pueden anular aunque sean 0 sobre 0. ¿Por qué? Porque es delta t tiende a 0, más no es 0. Recuerden que en límites yo puedo cancelar antes de evaluar, precisamente porque yo no estoy haciendo que el número valga exactamente ese valor, sino cercano a ese valor. Entonces voy a tener aquí límite delta t tiende a 0 y solo me queda 4t más 2 delta t. Como mi variable en el límite es delta t, reemplazo por 0, ya 2 por 0, la respuesta es 4t. O sea que mi velocidad instantánea es 4t. Si me pidieran la velocidad instantánea para un t específico, me dicen, calcule la velocidad instantánea cuando t es 2 segundos. Entonces sustituyo y tengo 4 por 2, 8 segundos. Si me piden, calcule t instantánea cuando t vale 10 segundos, pues sustituyo y tengo 4 por 10, 40 segundos. Vamos a volver a hacer, vamos a hacer otro ejemplo un poco más rápido.
para que nos quede claro el concepto de la aplicación de límites. Supongamos esta vez que tengo que x de t, ya es una función de t, es igual a t más 1. Muy simple. Vamos a calcular entonces la velocidad instantánea. Me piden calcular la velocidad instantánea y me piden cuál es la velocidad instantánea cuando t vale 3 segundos. Atención, vamos a hacer esto, perdón, vamos a hacerlo un poco más complejito acá. Vamos a hacer esto. Primero encontremos la velocidad instantánea en función de t y luego hacemos la sustitución. Entonces, la velocidad instantánea en función de t, sabemos que es el límite cuando delta t tiende a 0, ¿de qué? Recordemos la fórmula nos decía, evalúe la función x en t más delta t, o sea, donde tengo t, reemplazo por t más delta t más delta t en lugar de la t, entonces lo pongo al cuadrado y le sumo el 1, ya tengo la primera parte, y la segunda parte era poner la misma función, xt, en este caso es t cuadrado más 1. Y el denominador es delta t. Recuerden, tenemos que hacer álgebra porque tengo 0 abajo, entonces tengo límite cuando delta t tiende a 0. Este es otra vez un binomio al cuadrado, entonces tengo t cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado más 1, destruyo las llaves, menos el corchete, perdón, menos t2 menos 1 sobre delta t. Sigo teniendo el problema de delta t en el denominador, pero puedo cancelar algunas cosas aquí, ¿cierto? Entonces nos queda límite cuando delta t tiende a 0 y sacamos factor común delta t. Es muy parecido al anterior, 2t más delta t sobre delta t. Antes de hacer el límite ya puedo cancelar aquí y puedo sustituir. O sea, si sustituyo aquí delta t por 0, voy a tener 2t. O sea que mi velocidad instantánea es 2 veces el tiempo. Si me pidieron cuál es la velocidad instantánea cuando t es 3 segundos, la respuesta es la velocidad instantánea evaluada en 3 es igual a 2 por 3, que es 6. Si las unidades eran metros por segundo, entonces 6 metros por segundo o cualquier unidad que me hubiesen dado. Y con eso damos por concluido la aplicación de la fórmula del límite para encontrar la velocidad instantánea.